Ya, como les comentaba, bueno, me vuelvo a presentar, me llamo Sebastián Pizarro, soy académico del Departamento de Química en el área de Química Orgánica. En esta área somos tres profesores. Está Luis Arancibia, que es el que debería haber tomado este curso, pero por razones de salud es imposible. Está con licencia. Existe otro docente que se llama Jaime Pozo, pero él generalmente hace química orgánica para el área de las pedagogías. Y esto yo. ¿Ya? También hay una profesora que es Patricia, pero ella también trabaja principalmente para el área de las pedagogías. Entonces nosotros vamos a partir ahora con la primera clase, entre comillas, ya que la anterior era la introductoria, y tiene que ver con la estructura y propiedad de las moléculas orgánicas. Este es el primer capítulo del WAVE. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Entonces, en general, nosotros recordamos un poco las propiedades ondulatorias de los electrones. Las propiedades ondulatorias de los electrones en los orbitales. Nosotros sabemos que los orbitales es una zona que está definida mediante una ecuación de onda, o función de onda que tenemos acá, y tenemos una alta probabilidad de encontrar el electrón en ese punto. Eso es lo que estamos buscando. Entonces decimos acá, podemos describir el orbital por medio de esa función de onda. Vamos a dibujar acá. O, para recordar un poquito, es la ecuación de Schrödinger. Aparece ese término. Y toda onda tiene un signo positivo donde en ese instante, voy a achicaros un poco porque no lo estoy viendo. A ver, denme un minutín que me voy a anclar. Y ahí, así me veo yo ahí, en pequeñito. Durante un breve instante y también tiene un signo negativo. Pero no significa ni más ni menos, sino que puede estar el electrón en un punto u otro. Recordando que en este caso o este gráfico que está ahí, solamente me está diciendo la probabilidad. Es alta la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto. ¿Ya? Nos vamos ahora a otro tipo de orbital. El anterior era una representación de los orbitales S, estos que están acá, que son circulares. Y después tenemos los orbitales P, que son lobulares, ¿ya? Que son este tipo de sistemas que están acá. Los P tienen doble lóbulo. Dice los dos lóbulos del orbital P están desfasados entre sí. O sea, en un momento está en fase y el otro está fuera de fase. Fase, fuera de fase. Se representa con un más y con un menos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y tenemos al centro, ese puntito que está ahí, como plano nodal. Significa que ahí la onda es cero. Entonces tenemos esta representación. Entonces, en general, tenemos que hacer enlace entre esos orbitales para formar los enlaces covalentes. ¿Ya? Y tenemos acá la estabilidad del enlace covalente, que es que nosotros estamos intentando formar. Imaginemos que vamos a formar un enlace carbono-hidrógeno. Eso es lo que queremos hacer. Ah, Tiare, me estás levantando la mano. ¿Te escucho? Sí, profe, una consulta. ¿Esta presentación la va a subir Sí, pues lógico. al Moodle? Se lo voy a subir al Ah, Moodle, tengo que ya. subir la anterior, tengo que subirle esta. Es que originalmente estaban mis cosas ahí y no sé si las alcanzaron a borrar o no. Pero tienen que entrar en el nombre de la asignatura, no en el teoría, arribita. Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. Ya, no hay problema. Ahí antiguamente subía las cosas. Entonces, el enlace covalente se debe a la densidad electrónica muy grande de la región del enlace. En realidad lo que está ocurriendo ahí se están compartiendo los enlaces. Imaginemos que tenemos acá un núcleo, por ejemplo el carbono, y lo vamos a enlazar a otro núcleo, por ejemplo el hidrógeno. Entonces, en esta zona están los electrones. En este caso serían dos para el enlace covalente. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y hay una distancia óptima, que esa es la distancia de enlace. Y esa distancia de enlace depende, lógicamente, del tipo de núcleo. Si son muy grandes, son muy electropositivos o son muy electronegativos. Pero es básicamente para que nos vayamos recordando. Entonces acá tengo la hibridación del hidrógeno. ¿Ya? La molécula de hidrógeno o el enlace sigma. Esto que tenemos acá es la interacción que hay entre dos orbitales 1s, pensando que tenemos un hidrógeno y otro hidrógeno. Mira, vamos a insertar una, aunque la imagen está acá. Pensemos que aquí tengo el hidrógeno y acá al otro lado tengo el otro hidrógeno.
Y ambos van a aportar un único electrón. ¿Por qué un único electrón? Porque tiene un S1, nada más. Bajo este contexto que tenemos acá, vamos a tener un orbital que tiene menos energía que otro. Eso quiere decir que nosotros vamos a bajar acá. Se va a formar esto aquí. Y después vamos a tener uno exactamente igual en la parte superior, pero de mayor energía. En esta parte que está abajo, ese electrón, para formar el enlace, va a estar, por ejemplo, esto es arbitrario, ¿ya? Pero siempre entra uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y este que está aquí lo vamos a incorporar en el mismo orbital, ¿ya? Ah, ya, yo retrocedo de inmediato, no te preocupes. Entonces, en esta diapo, Juliana, ¿sí? Si no me dices si es la anterior, me avisas y me muevo. Lo que... Pero que se me pegó. Ah, ya, yo te espero, no hay problema. Lo que tenemos que pensar... Era una que hablaba de la estabilidad del enlace covalente. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces lo que hay que pensar acá, que tenemos estos dos núcleos y los electrones van a estar en esta zona, que es el enlace, ¿ya? En esta zona que está acá. Tenemos que pensar que los dos núcleos están atrayendo esos electrones hacia sí y esos se van a quedar equidistantes. Y va a tener un cierto ángulo, o sea, perdón, cierta distancia de enlace. Catherine, ¿te escucho? ¿Puedes hablar, Catherine? Si no me escribiste en el chat. Gracias. Vi que levantaron la mano, pero Catherine Navarro, no te escucho nada. No estás muteada, parece. No, no se escucha. Si quieres me lo escribes. Te doy un tiempito mientras yo sigo hablando y después te respondo tu pregunta. Pero volvemos al diagrama que está acá. Ah, no, la PowerPoint todavía no la subo a Moodle. Si quieren, mira, si quieren me dan unos minutitos y la subo. No me demora nada. Entro aquí, entro a Moodle, que yo hace mucho rato que no entro. Tienen que entrar al nombre, este que está aquí. Y acá está todo. Esa es esta de aquí. La voy a habilitar y la voy a dejar. Voy a poner mostrar. 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 Ya, esas que están ahí son la PowerPoint de ahora. ¿Ya? Estos que están acá los voy a eliminar porque son los enlaces a mis videos. Pero los voy a dejar ahí. Ahora sí está como archivo de PPT, o sea, perdón, de PDF. Que es más fácil de hojear. Ya. Entonces está listo. Volvemos a la diapositiva. Ya, entonces tenemos dos átomos de hidrógeno. Y cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Y para formar un enlace necesitamos dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Enlazarlos. Para que se enlacen, vamos a tener dos zonas. Una zona que tiene menos energía y una zona que tiene más energía. Siempre tenemos que tener la consideración de este sistema como basal. De un hidrógeno, perdón, de ese hidrógeno que está aquí, y del otro hidrógeno. Como tienes uno y uno, tenemos ahí el enlace. Este es el enlace covalente y estamos formando el enlace del hidrógeno. Formar, ese es el hidrógeno. Creo que me hablaron, si no me equivoco. Levantaste la mano, Katherine. No te escucho, por si acaso. Ya, no sé. Mira, ese esquema está bien feito. Acá tengo un esquema un poquito más bonito, que es este que está acá. Entonces, pensemos en el hidrógeno. Voy a quitar esto para que se vea el puntero. Hidrógeno más hidrógeno. Tenemos ahora dos orbitales. El orbital de más abajo le vamos a decir que es un orbital. ¿Verdad que lo quiero hacer con rojo? Este es un orbital molecular ocupado de más baja energía. No, estoy clarito, no. Es el orbital
molecular ocupado de más alta energía. De más alta, ojo, más alta. Porque está ocupado. Es el más alto que está ocupado. Y después tengo el de arribita, que nosotros le vamos a decir LUMO, que es el orbital molecular desocupado de menor energía. Hay que pensar, imaginemos que esto es un edificio, tenemos muchos pisos en este edificio y estamos en la azotea del edificio. Entonces la azotea para nosotros sería el orbital molecular ocupado, porque hacia abajo está todo ocupado. Imaginemos que el edificio esté lleno, tenga todas sus habitaciones llenas. Y arriba tengo, no sé, una escalera o hay otra cosa. Imaginemos que hay una escalera, que es la que puedo subir, y está todo desocupado hacia arriba. ¿Ya? Entonces lo que está encima mío son los desocupados. Y solamente yo voy a tener acceso al desocupado que está inmediatamente superior a mí, que sería el desocupado de menor energía. Esa es más o menos la idea. Entonces, ocupado y desocupado. Este concepto lo vamos a considerar como orbitales de enlace, que son los desocupados, o sea, los ocupados, ocupados. Y después tenemos los de anti-enlace, que serían los desocupados. Teniendo esta noción, significa que nosotros podemos formar o podemos romper enlaces. Si hacemos que los electrones se muevan o migren de estos orbitales. ¿Qué me escribieron ahí? No he dicho la fecha de las pruebas porque no me debería corresponder. Porque por el momento soy profe de un mes. Voy a estar con ustedes un mes. Si la licencia se extiende otro mes, damos la fecha de las pruebas. ¿Ya? Les puedo proponer una fecha. Eso podría ser el jueves. Si quieren, yo les puedo proponer unas fechas para que las dejen ahí marcadas en su calendario. Pero como les digo, insisto, no debería yo terminar el curso. Esperemos que vuelva el profe. Bien. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros vamos a hacer síntesis, estudiar síntesis orgánica y vamos a romper enlaces. Entonces tenemos que hacer que los electrones pueblen los antienlaces y se rompan. Esa es más o menos la idea. Acá tengo otro sistema, diferente al hidrógeno, ¿ya? Donde tenemos otros orbitales que están formando el enlace, los orbitales p, ¿ya? Y los orbitales p son bien interesantes porque para que se forme el enlace, los lóbulos tienen que estar en la misma fase, o sea, los positivos con los positivos, ¿ya? Esa es la idea. Entonces acá tengo px y p y otro px y están apuntando hacia el mismo lado, entonces se solapan y se genera el enlace. También podemos hacer lo mismo. Buena pregunta. Perdón. Podemos hacer lo mismo, perdón, se activó el asistente voz. Podemos hacer la misma pregunta. Perdón, voy a sacar el reloj. Me volvió a vibrar. Podemos hacer el mismo enlace si tenemos un orbital P y un orbital S. Recién eran dos S, el otro eran dos P, y yo tengo S y P. Lo voy a escribir por si les cuesta. El caso que estuvimos conversando recién era dos orbitales de tipo S. No es 2S, son dos orbitales de tipo S, el hidrógeno. 1S1 más 1S1. Después tengo dos orbitales de tipo P, ¿ya? Que se solaparon y formaron un enlace. Y ahora tengo, sí, orbitales que son de tipo SP. Uno es un S y el otro es un P. El OM es orbital molecular. El orbital molecular es un espacio definido en el cual están los dos electrones. Hay dos electrones en ese orbital. Esa es la idea. ¿Ya? Ya, bacán. Qué bueno que hayas entendido, Juliana. Lo que tenemos que entender también, los enlaces que estuvimos viendo recién se llaman enlaces sigma. Voy a volver una diapo hacia arriba. Perdón. Estos enlaces que nosotros estamos formando, ya sea con los S o con los P o con los SP, son enlaces de tipo sigma. Significa que son los enlaces covalentes. Enlace covalente, normal. Por ejemplo, si yo digo
carbono, carbono. Ese enlace carbono-carbono es un enlace de tipo sigma. Pero puede darse el caso de que alguno de los orbitales del carbono, ojo, no esté hibridado. Recuerden la hibridación. Vamos a insertar una. El carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Esa es la configuración electrónica del carbono. Si transformo estos orbitales s en, por ejemplo, en unas casillas, y estas casillas le asigno para cada electrón una flecha, como tengo dos ahí, tendría que poner una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, y esto me está representando dos electrones en el orbital. Recuerden que estamos solamente haciendo el análisis en el orbital más alto, o sea, el nivel de energía más alto, perdón, nivel de energía más alto. En el caso del orbital P, nosotros tenemos tres orbitales: Px, Pi y Pz. Px, Pi, Pz. Como tengo dos electrones, estos dos electrones los debo dibujar siempre uno hacia arriba y el otro hacia arriba. Recuerden el principio de exclusión de Pauli. Tal cual como está dibujado esta estructura, solamente podría enlazarse a dos entes. Recuerden que este es carbono 6. ¿Ya? ¿A qué me refiero con dos entes? Imaginemos que queremos formar el metano. Entonces el hidrógeno con el hidrógeno, que tienen un electrón, solamente podrían llenar aquí y este podría llenar solamente aquí. ¿Ya? Porque se tienen que ir llenando esos orbitales. No puedo poblar este que está vacío. Entonces solamente podría escribir esta molécula y ustedes saben que eso no existe. Está malo. Porque estamos hablando de la sigma. Entonces lo que ocurre acá es que uno de los electrones que está en el nivel S, o en el orbital S, perdón, es promovido al orbital P. Cuando ocurre eso, esa promoción, obtengo esto. Sería una flecha. Lo voy a poner con azul para que se note y observen el contraste. Una flecha hacia arriba, una flecha hacia arriba, una flecha hacia arriba. Y como este lo migramos de un nivel, un orbital S, perdón, a un orbital P, y está solo, tenemos que colocarlo mirando hacia arriba. Bajo esta configuración, en la que tenemos un orbital S y tenemos tres orbitales P, o de tipo sp3 también se conoce, los hidrógenos, que tienen un único electrón, pueden poblar cualquiera de los orbitales. O sea, podría tener un máximo, ojo, de 4 enlaces. O sea, podremos sintetizar el metano. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Puede darse el caso de que tengamos algunos orbitales en el carbono que no estén hibridados. O se genera un traslape. Entonces lo que ocurre acá es la formación de los enlaces pi o dobles enlaces. El enlace pi es el resultado del traslape, dice acá, de dos orbitales p orientados perpendicularmente a la línea que conecta los núcleos. O sea, lo que significa en español que los dos orbitales p deben sí o sí estar en el mismo plano. En el plano. Imaginemos que tengo acá, bueno, no sé si lo podrán ver por el video. Si me ven en la fotito, imaginemos que este lápiz es un orbital. Este lápiz es un orbital. La única forma en la que se van a poder enlazar es que estén así. No puede estar aún así. No puede estar girado. Los traslapes tienen que estar uno en el mismo plano del otro. Porque se tienen que conectar. Y esto me está diciendo el enlace pi. Y podemos observar que en el enlace pi son dos lóbulos. O sea que si tenemos un carbono y queremos formar un doble enlace, el orbital desocupado del carbono se enlaza por arriba y por abajo. Y este es un único enlace pi y un único enlace sigma.
El sigma es el del centro. El que está arriba y el que está abajo es el enlace pi. Permiso de abrir la puerta. Pero es para que nos vayamos recordando. Acá tenemos un esquema del eteno. El enlace doble es muy importante en orgánica porque formamos el grupo funcional alqueno. Acá tenemos el doble enlace. ¿Sí? Y es mitad y mitad. Y esta es la estructura del eteno. También se le conoce vulgarmente como etileno, pero es eteno. Eteno. Termina en eno. Si termina en eno, significa que es un alqueno. Ese es el doble enlace. Entonces, como estábamos comentando, esto lo voy a agrandar porque es bien interesante. No tengo la imagen acá. Perdón. Si me lo puedo llevar. Perdón. Insertamos nueva diapositiva. Dependiendo de cómo estén hibridados o esté hibridado ese carbono, podemos tener diferentes órdenes de enlace. Podemos tener un carbono que se enlace a 4 elementos a la vez. Y ese es el caso sería, por ejemplo, del metano, que está enlazado a un carbono y 4 hidrógenos. Tenemos la formación de un doble enlace. Cuando ocurre eso, el carbono con el doble enlace solamente se puede enlazar 2 veces más. ¿Por qué? Porque ya está consumiendo 2 enlaces. ¿Dónde? En el doble enlace. ¿Se fijan? 1, 2, 3 y 4. Sigue teniendo 4 enlaces. Pero 1 y 2 están solapados y están enlazándose al carbono. Y después tenemos el caso del triple enlace. En el caso del triple enlace, como el etino o acetileno, que es un nombre común, también tiene 4 enlaces. 3 enlaces entre carbonos y un enlace extra hacia un hidrógeno. Lo que también cambia acá son los ángulos de enlace. Podemos observar que en un sistema tetraédrico los ángulos de enlace son 109,5. Cuando estamos en un sistema que es plano, tenemos un ángulos de 120. Y si estamos en triple enlace, esos son moléculas de tipo lineal, con la misma configuración del sistema. Quiero ver el metano nomás porque en realidad es lo que nos interesa. Ese es el boro que no me interesa, pero este es el que me interesa, el metano. Entonces el metano, al hibridar, libera un S y libera 3P para formar 4 enlaces, 1 por S y 3 por P, 4. Entonces es un sistema de tipo sp3. Este sp3 le está diciendo justamente eso. Entonces para nosotros muchos compuestos orgánicos contienen átomos de carbono que están enlazados a 4 átomos. Por ejemplo, CH4, CF4, CCl4 y así sucesivamente. Dice que estos 4 enlaces tienen que estar orientados de tal manera que no se molesten uno con respecto a otro. Y la única forma para hacer eso es en el tetraedro. En el tetraedro, el monito que está dibujado acá. En el tetraedro. Ahí está mucho mejor. Entonces estamos representando en este caso la estructura, por ejemplo, del metano, que es el hidrocarburo más sencillo que nosotros conocemos. Cuando digo sencillo, es que no tiene otras bifurcaciones, ramificaciones o grupos funcionales. Esa es más o menos la idea. Entonces, para hacerlo más fácil para nosotros, los orgánicos, vamos a decir que si un carbono tiene solamente enlaces simples o una rayita, un enlace, siempre la hibridación es de tipo sp3. Porque es la única forma que el S más P más P más P me da igual a 4, considerando el S como 1 y los otros P como 1 cada uno. 1, 2, 3 más 4. ¿4 qué? 4 enlaces. Por ejemplo, en el metano, 4 enlaces. En el etano, propano, butano,
Y así sucesivamente. Siempre son tetraedros. Acá tiene una cosa que es bien interesante, que es cómo dibujar. Tenemos que dibujar esta molécula porque son raras. Mira, si me dan un minuto, voy a prender Windows para mostrarle cómo es esta cosa. Rodar la grabación. Yo tengo un programa que se llama Gaussian. Es para hacer cálculos, pero yo lo uso como me sirve para estos fines. En el Gaussian vamos a poder ver esta distribución tridimensional en algunos tipos. Por ejemplo, vamos a dibujar un carbono, pero un carbono tetraédrico. Entonces, esta es la estructura del carbono tetraédrico. ¿Se fijan? Ojalá que se pueda ver. Perdón, me equivoqué. Yo me acuerdo que se podía bajar, pero no me acuerdo. Vale. Voy a ponerlo más al centro que pueda. Sé que se podía mover, pero no me sale. Entonces ese es el tetraedro, miren, fíjense. El carbono que está al centro, o sea, disculpen, este círculo plomo que está en el centro está representando al carbono. Y estos círculos que son un poquito más grises está representando al hidrógeno. Este es un enlace simple. Y de hecho ahí se ve que es un cubo, mira. Debería ser un cuadradito. Ahí. Lo que nosotros normalmente, o yo hago en química, el tetraedro lo dibujo de esta manera. Así. Esta línea que está acá está en el plano. O sea, el plano de su pizarra. Esta otra línea que está acá está en el plano de su pizarra. Entonces, vamos a insertar. Estamos dibujando esto. Al hidrógeno. Al hidrógeno. La línea continua representa la orgánica que está en el plano de esa representación. En este caso sería esta pizarra, este PowerPoint o lo que sea. Si se fijan, hay un carbono que está mirando hacia afuera, perdón, un hidrógeno que está mirando hacia afuera. El que está aquí. Ese hidrógeno se representa en este dibujo con una cuña. Hidrógeno. Y eso me dice, esta cuñita, que ese átomo está hacia afuera del plano. Está para afuera. Y el que está atrás, en este plano de atrás, este hidrógeno que está acá a la derecha, se dibuja con líneas segmentadas. Y eso que está ahí, está intentando representar, perdón, no me dejan. Entonces está hacia atrás. En realidad lo que está queriendo dibujar el sistema es como algo así. Hay uno en el plano, uno hacia afuera y uno hacia atrás. Es la única forma de dibujarlo. Por eso acá te dice que no tienes que dibujarlo de esa manera, de la manera incorrecta. Porque está mirando siempre para el mismo lado. Hay que pensar que son como dos letras V. Es fácil. O la B corta. Una así. Y la otra es como así. Como que estuviera así para un lado y para el otro. Entonces tenemos acá los tipos de ángulos de enlace para los sistemas que son SP, SP2 y SP3. Esa es más o menos la idea. En el espacio, estas moléculas se mueven. ¿Ya? Probablemente tengo la rotación por acá. Acá tengo el enlace. Entre dos carbonos. Me lo voy a dejar en el Gaussian mejor para que lo vean bien. Ahí. Significa que un átomo se puede enlazar aquí.
Y tenemos ahora una estructura que tiene 2 átomos de carbono. Y estos 2 átomos de carbono cumplen con el octeto porque están enlazados a 4 átomos. Y tenemos los hidrógenos. Entonces lo que ocurre acá, si lo miramos de frente, es que los enlaces sencillos rotan y giran. Y eso se conoce como libre rotación de enlace. ¿Cómo giran? Se lo voy a mostrar. Mira, voy a tomar S, S, S y... No, no era nada. Era ángulo diédrico, si no me equivoco. Estoy clarito. Estoy clarito. Estoy buscando donde no tenía que buscar, era el otro. Perdón. Mira, acá lo que marqué son 4 átomos al azar. El hidrógeno, el carbono y un hidrógeno. Miremoslo de frente. Asumimos que los de color así como verdecito son nuestras condiciones iniciales. Entonces, lo que ocurre es que estos átomos se mueven de esta manera. Es infinito, están todo el rato haciendo eso. Están girando. Eso se conoce como libre rotación de enlace. Entonces, tenemos este sistema para el etano. ¿Cómo dibujar las moléculas? Acá está dibujado el etileno con triple enlace y podemos observar que es un sigma, doble pi y después otro doble pi. Ahí tenemos el triple enlace. Como les comentaba, el caso de etano, enlace carbono-carbono es bastante fuerte y tenemos libre rotación de enlace. En el caso de los dobles enlaces, eso no ocurre, no puedo doblar. ¿Por qué? Porque los electrones alojados en la nube pi van a impedir que mis 2 átomos que están en los extremos de este enlace giren. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que, perdón, imaginemos que tengo esos 2 grupos de átomos. Lo que voy a hacer ahora es borrar algún hidrógeno para poder hacer el enlace. Y a ver, ¿dónde estás? ¿Será este? Sí, era este. Y vamos a poner ahora doble enlace. Y vamos a bajar la energía. Bien, si fijan, hicimos una bajada de energía. Ya justo no me deja moverlo para el otro lado. Pero lo que podemos observar acá al final que es diferente. El doble enlace no permite girar. Si yo intento hacer ángulo diédrico, podemos decir que es muy difícil. Eso ocurre porque el programa lo interpreta, pero eso no pasa. En la realidad no pueden girar. Pues esta es la 29. Entonces acá tengo un problema, que cuando no gira, tengo un isómero. Los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula condensada, pero diferente estructura tridimensional.
En el caso de doble enlace, vamos a dibujar el doble enlace más sencillo. Ay, qué pesado. Ahí sí. Imaginemos el etano. Eso es rápido. Reemplazo un carbono por otro carbono. Después vamos a poner el doble enlace. Y nosotros sabemos que este es rígido, no se va a mover. Y como no se mueve, puede darse el caso de que en algún momento ocurra esto. Que por ejemplo los metilos, en el caso del butano, porque son 4 átomos de carbono, con los metilos queden mirando para el mismo lado. O también estos metilos queden mirando a lados contrarios. Esa es más o menos la idea. En el caso de la izquierda, cuando están los metilos para el mismo lado, le vamos a denominar configuración de tipo cis antes del nombre, y esta configuración de tipo trans. Los trans, cis y trans. Esa se llama geometría, o sea, isomería geométrica, perdón. Y tienen propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, tenemos ahí el cis-2-buteno, que tiene un punto de visión de 37 grados Celsius. En cambio, el trans tiene un punto de visión de 0,9. ¿Ya? O sea que uno hierve mejor que el otro. Reanudamos. Ayer comenzamos o comentamos de los momentos dipolares. Estos momentos dipolares también lo podemos encontrar en química orgánica. ¿Por qué? Porque el carbono es apolar, carbono-carbono, nada. Pero si incorporamos grupos funcionales, como grupos de nitrógeno, grupos de oxígeno, grupos de halógeno o sales, podemos llevar este momento dipolar de un extremo a otro. El ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, el metanol. El metanol tiene el metano, el oxígeno y el OH. Como el oxígeno es más electronegativo que todo ese set de átomos en el metanol, la nube electrónica va hacia el oxígeno. ¿Ya? Entonces está desplazado. Está desplazado hacia el oxígeno al momento dipolar. Pasa lo mismo con el halógeno. Hay momento dipolar hacia el cloro. Con el nitrógeno es igual. Las que son lógicamente muy polares son los que ya son sales iónicas, que tengan carga. Porque la idea del momento dipolar es como que tuviera una carga, pero no existe la carga. Entonces en orgánica vamos a decir que ese momento dipolar se ve intensificado si agregamos grupos funcionales que son electronegativos, como nitrógeno, oxígeno o halógeno. Podemos meter el azufre también. Acá están más o menos los momentos dipolares de diferentes tipos de enlace. Podemos observar que en el caso de los halógenos el momento dipolar es más alto. O sea, hay una alta susceptibilidad a que ese enlace se rompa o se comporte como un compuesto iónico. Esa es más o menos la idea. En el caso del carbono con el hidrógeno, despreciable, no es casi nada. Fíjense, es 0,3. No hay mucha diferencia. Entonces acá tengo otro grupo funcionales que se llaman carbonilos, que tienen carbono, doble enlace oxígeno. Acá son estructuras rígidas que se fuerza la transferencia electrónica desde el carbono al nitrógeno. Podemos observar estos gráficos que tenemos aquí, donde lo que está en rojito significa que es la zona que está más negativa en este caso. Entonces observamos, por ejemplo, el amoníaco hacia los pares electrónicos del nitrógeno, el agua hacia los pares electrónicos del oxígeno, la acetona hacia el oxígeno del doble enlace y el acetonitrilo hacia el nitrógeno. Esa es más o menos la idea de los momentos dipolares. Tal cual como se aparece acá.
Existen fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas permiten que las sustancias sean sólidas, líquidas o gaseosas. Cuando son muy fuertes, generalmente son sólidos. Cuando son muy débiles, generalmente son gases. Los líquidos están en el centro. Imaginemos esos cloruros de metilo que tenemos ahí, que tienen momento dipolar. Entonces un sector de la molécula es un poco positivo y el otro es un poco negativo, y se podrían ir atrayendo por fuerzas electrostáticas, ¿ya? Y esas son las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Pues son dipolo, dos polos. Esa es más o menos la idea. Tenemos otras fuerzas, que son las fuerzas de London, o fuerzas de dispersión, que en realidad hay otras moléculas que están cercanas y también se van a ir acoplando de tal manera de hacer electroneutralidad. Por ejemplo, si nosotros miramos la estructura que tenemos acá, tenemos dos que tienen diferentes cargas, pero si se reacomodan, te quedan las cargas que necesitan. Negativo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo. ¿Se dan cuenta? Hicimos ahí un enlace. También se pueden formar puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción entre el hidrógeno prótico y un par de electrones desocupados. Generalmente son del oxígeno o del nitrógeno. Y estabilizan bastante bien y aumentan mucho las constantes físicas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, por ejemplo, la ebullición está intentando sacar los átomos hacia arriba, hacia afuera, que se expulsen. Pero los puentes de hidrógeno están atrayendo a los átomos hacia abajo. Entonces aumentan la constante física. Esa es la idea. Esto que tenemos aquí es el efecto de la solubilidad o sea, de la polaridad, perdón, en la solubilidad. Lo que tenemos dibujado acá arriba es un esquema donde tenemos una sal que le vamos a hacer interactuar, perdón, con agua. Lo que ocurre ahí es que los oxígenos se van a acercar a los cationes, porque son las cargas contrarias, y los hidrógenos se van a acercar a los aniones en ese sistema. Pero ¿qué pasa si tengo solventes orgánicos o moléculas orgánicas que tienen mucho peso molecular? O sea, son muy largas. Y cuando son muy largas o muy grandes, es muy difícil que las podamos disolver en agua. Esta molécula que está acá puede ser, por ejemplo, un ácido graso o, no sé, los aceites. Y se dan cuenta que esos no se pueden disolver en agua por más que yo agite. Y es porque no pueden estabilizarse, como lo hacen, por ejemplo, en otros solventes. Y nos quedan 10 minutitos. Lo que vamos a ver ahora son algunas familias. Las vamos a seguir retomando. Se dan cuenta que en algunas partes se vuelve a hablar de lo mismo. Pero para que lo vean, acá está como familias solamente. Dentro de las familias orgánicas, la primera que nosotros vamos a estudiar se conoce como hidrocarburo. Son todos los compuestos que están formados por carbono e hidrógeno en sus distintos órdenes de enlace. Enlace sencillo, enlace doble, enlace triple. ¿Ya? Y tenemos ahí acetilbenceno, eso se conoce como areno. El areno es un benceno enlazado a una cadena carbonatada. Eso es un areno. En el caso de los hidrocarburos, como está esta distinción de o sea, un enlace sencillo, enlace doble, enlace triple, le vamos a asignar un nombre a esos enlaces. Si el átomo o la molécula está compuesta únicamente por enlaces sencillos, eso es para nosotros un alcano. Y los alcanos son todas las moléculas que tienen correlación directa. Déjame ver si tengo una estructura acá. Acá está, mira. Por ejemplo, tengo el metano, un carbono. Etano, dos carbonos. Propano, tres carbonos. Butano, 4. Pentano, 5. Heptano, 6. Y así sucesivamente. Entonces, después del cuarto, si no me equivoco, todos son con prefijos griegos. Le estamos alargando una a la cadena carbonatada. Acá solamente estamos viendo hidrocarburos lineales. Existen otros que son ramificados. Esa es más o menos la idea. Lo que tengo acá en los alcanos, justo lo estaba comentando. Tengo una estructura, metano, que tiene un átomo de carbono.
el etano tiene 2, propano tiene 3, pero el butano puede estar en dos formas, que son estas formas que están acá, que sean cadenas lineales o que sean cadenas ramificadas. Significa que sacas carbonos y los pones como entre medio. Podemos observar que tenemos el butano a la izquierda y a la derecha tenemos uno que se llama isobutano. Ambos dos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos. El pentano tiene 3 isómeros. El hexano va a tener más, el heptano igual, y así va a seguir creciendo esta cosa. Entonces, nomenclaturas. Existen varias formas de nombrar los compuestos orgánicos. Una de ellas es utilizar nombres comunes. Por ejemplo, isobutano, pentano, no, el pentano es IUPAC, isopentano y neopentano. ¿Cachai? No están. O sea, esas son formas de nombrarlo. Pero lo más interesante es conocer la forma IUPAC de nombrar estos compuestos orgánicos. Las reglas son las siguientes. Déjame un minutín. Reglas de nomenclatura que son extrapolables a todos. Son reglas, ¿ya? No deberían fallar. La primera regla dice que siempre debemos seleccionar la cadena más larga. ¿Ya? Más larga. Por ejemplo, en ambos casos tenemos 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 átomos de carbono. No podemos hacer nada más. Uno tiene 7 y el otro tiene 7. Cumplimos con la primera regla. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Es ideal que los sustituyentes sean más sencillos. Por ejemplo, tengo este grupo gigante que está acá. Tengo dos grupos metilo. ¿Podría ser usado? Sí. Pero la idea es utilizar que aparezcan, ¿cómo se llama? Sustituyentes que son sencillos. Después, cuando ya tengo seleccionada la cadena principal, hay que ver el orden para poder contar esos carbonos. Podemos contar, por ejemplo, de 1 correlativo hasta el 7 inferior, o desde el 7, o de la parte inferior asignarle el 1 y hacia arriba llegar al 7. O sea, puedo partir de cualquiera de los dos lados. ¿Cómo hago la elección? Dice, numere la cadena más larga, comenzando por el extremo de la cadena que se encuentra más cerca de los sustituyentes. El sustituyente, Juliana, son cosas que nosotros le colocamos al carbono. Te voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más fácil. Imaginemos que tengo una cadena de carbonos que tiene 4 unidades, perdón, un compuesto orgánico que tiene 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Sé que los carbonos tienen que tener 4 enlaces, así que vamos a hacer esto. Y aquí en este espacio voy a escribir los hidrógenos. Entonces tengo CH3, CH2, CH2, CH3. Este es el butano. Cadena carbonatada más larga, tiene 4 átomos de carbono. Imaginemos que hacemos una reacción química acá. Y esta reacción química, por A, B, C de motivo, hace que uno de los hidrógenos de aquí, por ejemplo, lo voy a poner de esta forma, ahí, sea sustituido por algo. Voy a colocar un metilo. Ese hidrógeno que acabo de dibujar es lo que se conoce como sustituyente, porque está sustituyendo un hidrógeno por carbono. Entonces ahora pasamos a una estructura totalmente diferente, que ya no tiene 4 carbonos, sino que tiene 5. Entonces ahora tengo dos opciones: contar así o contar así. ¿Para qué lado me servirá contar? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Díganme ustedes ahí.
De izquierda a derecha. Exacto, de izquierda a derecha porque viene la segunda norma. La segunda norma dice numerar la cadena más larga para dar las posiciones de estos sustituyentes y asigne a cada átomo de carbono de la cadena principal. Numere la cadena más larga, comenzando por el extremo de la cadena en el que se encuentre más cerca de un sustituyente. O sea, si nosotros hacemos el esfuerzo de arriba, tenemos 1, 2, 3. En el número 3 recién aparece el metilo. Y acá tenemos 1, 2. En la posición 2 ya aparece el metilo. Esa es más o menos la idea. Entonces tengo que partir de abajo hacia arriba. En este ejemplo. En el otro, de izquierda a derecha. O sea, sería 2 metil, porque es un sustituyente, y tiene 4 átomos de carbono. Butano. 2 metilbutano. Entonces acá tengo algunas reglas cuando son... ¿cuál es la palabra? Radicales o sustituyentes en cadena. Tengo el metano. Ahí. Tengo el etano, propano, butano y pentano. Todos. Y acá lo tengo como sustituyente. O sea, como esto. Y eso que está ahí es fácil. Porque tenemos que ver acá la conversión. El grupo CH3 se llama grupo metilo. Quería hacer otra cosa, pero como que no me funcionó. Ya, pero no importa. Voy a hacer otra cosa. Lo que quería hacer originalmente acá. El metano no se podría enlazar, por ejemplo, voy a poner un anillo. Imaginemos que tengo este anillo aromático. Y quiero incorporar el metano acá. No puede. ¿Por qué? Porque el carbono tiene todas sus sustituciones. Ahora este metano liberó un protón. Eso significa que sí podría reaccionar con el anillo. Esa es más o menos la idea. ¿Cómo estamos con la horita? Nos quedan 10 minutos. Ha sido como los 10 minutos más largos del mundo. Entonces, esta molécula que está acá se llama metano. Y esta que perdió un hidrógeno para poder enlazarse a alguna cosa se llama radical. Radical es la familia de estructuras carbonatadas que tienen este tipo de sistemas. Porque pueden ser radicales positivos como radicales negativos. Pero es un radical. Y como tiene carga positiva, lo único que tenemos que hacer es mantener la raíz. En este caso sería met. Y utilizar la terminación de los sustituyentes, que es hilo. Que en este caso sería metilo. Y el de arriba sería metano. O sea, vamos a cambiar la terminación ano por la terminación il o hilo. ¿Ya? Me pongo los dos ejemplos porque la idea es que suene bonito. Por ejemplo, de metil o de metilo. Esa es más o menos la idea. Entonces acá tenemos ahora un carbono, metil, dos carbonos de este sería el etilo, y después con 3 carbonos tengo dos opciones. Que el enlace sea desde el carbono 1 o que el enlace sea desde el carbono del centro. Si es desde el carbono 1, tengo el propil, que es la molécula que está dibujada ahí. En cambio, si está dibujada desde el centro, son diferentes. Pero estructuralmente, o sea, no... bueno, no sé si era químico la palabra que iba a usar. Y este que está acá, hay que anteponer una palabra que se llama iso. Sería el isopropil. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna cosa, no? Quizá voy muy rápido. Hola, don Cucho. Tengo mi gatito que me vino a ver acá. Entonces los radicales son... Vamos a... Antes de que me... Incorporamos una acá.
Por ejemplo, metano, metil, etano, etil, propano, propil. Entonces, sería en el primer caso CH3, CH2, CH3 y el de acá abajito, dependiendo de dónde se enlaza. Puede ser por acá. Y tengo el otro. Este es el propil y el otro es el isopropil. Iso tiene que ver con una simetría, ya por si acaso. Porque como un poquito. Y son estos, la agrupación de grupos ISO. Grupo ISO. Isopropilo, isobutilo, isobutano, isopentilo. El grupo ISO se va a generar cuando tenemos siempre un metilo en el penúltimo lugar de la cadena carbonatada. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Y saben qué, chicos? Vamos a